tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glass, pasó su primera noche detenido en la cárcel número 4 de Quito, luego de que el juez del caso dictara orden de prisión preventiva en su contra por el caso Odebrecht. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Empezamos con este tema en la cárcel 4. Fausto Yepes se encuentra precisamente allá. Buenas tardes. Cuéntanos, Fausto, cómo ha transcurrido la mañana y si hay otras novedades sobre la detención del segundo mandatario. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. La mañana ha transcurrido con relativa normalidad acá en la cárcel 4 al norte de Quito, una vez que se cumple ya el primer día de detención, de privación de libertad del vicepresidente Jorge Glass. Únicamente ha recibido la visita de su hermano y también de su abogado, quien insiste en la decisión de apelar todo lo resuelto por el juez nacional Miguel Jurado Favara. Pero ¿cómo ocurrió la detención, la entrega de Jorge Glass a la justicia, su traslado hacia la cárcel 4 de Quito? Nos tiene preparado un reporte nuestra compañera Joana Ramos. Veamos. Era un día decisivo. En Quito, la Fiscalía pedía su prisión preventiva, mientras que él en Guayaquil esperaba la decisión del juez. Con el pasar del día, la seguridad en los exteriores del domicilio fue aumentando. Estaban en las garitas de ingreso a la urbanización, en las puertas del edificio e incluso en las salidas de emergencia. Casi una decena de vehículos sin placas a la espera. Algunos familiares que lo acompañaron durante el día empezaron a salir de a poco. Glass prefirió usar su cuenta de Twitter para pronunciarse. Ya para el mediodía publicó que no es necesario buscarlo, que no escaparía, y escribió también que su sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores de la revolución. Pero fue horas después que se conoció oficialmente la resolución del juez Miguel Jurado, orden de prisión preventiva al vicepresidente de la República por riesgo de fuga. Otra vez por Twitter, esta vez Glass dijo que acataba la orden bajo protesta y en video aseguró que él mismo se entregaría. Estoy a pocos minutos de entregarme a la justicia. Como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir. Cuando pasadas las 9 de la noche, salió. En estos momentos podemos observar que sale la caravana del vicepresidente de la República. El vicepresidente sin funciones se dirigió hasta la base aérea Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Ahí compañeros de su partido lo esperaron para darle apoyo. Todo bien, vinieron a despedir al presidente o vicepresidente de los ecuatorianos. Una persecución política sin nombre. A eso estamos expuestos. Hay que ser fuertes en estos momentos. Una vez dentro, Glass se despidió de su esposa y abordó el avión casa que lo llevaría a Quito. Pasada la medianoche y con un fuerte resguardo policial, fue escoltado hasta la cárcel 4. A más de la prisión preventiva, el juez ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas bancarias. Según la Constitución, Jorge Glass no pierde su cargo de vicepresidente. Tras su encarcelamiento, se establece una causa de ausencia temporal, por lo que el presidente Lenín Moreno debe nombrar de entre sus ministros un vicepresidente encargado. Pero si la ausencia de Glass pasa de 3 meses, esta se vuelve definitiva. Al ser así, Moreno deberá nombrar una terna y la Asamblea Nacional elegir a un nuevo vicepresidente de la República. En la cuenta de Twitter de la vicepresidencia se informó esta mañana que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, decidió hacer uso de sus vacaciones, mientras dura la prisión preventiva dispuesta desde ayer. Glass habría tomado 60 días de asueto. Joana Ramos, 24 horas. Y bien, muchos nos preguntamos cuál es la razón por la que Jorge Glass permanece acá en la cárcel 4 y por qué Carlos Pareja Yannuzeli, otro de los involucrados en este caso Odebrecht, ha sido trasladado hasta la cárcel de La Tacunga. La ministra Rosana Alvarado dio algunos detalles de cuáles son las condiciones en las que permanecerá detenido Jorge Glass, Carlos Pareja Yannuzeli y el resto de vinculados en el caso Odebrecht. Bueno, sigue siendo vicepresidente de la República, de manera que hay un grupo específico que da protección vicepresidencial en este caso. Eso no puede ser obviado, de ninguna manera eso puede ser obviado. Comprendamos que es una situación sobre la que muy difícilmente podríamos encontrar una experiencia similar. Todo lo que sucede con respecto a este caso es nuevo.
es nuevo, pero sin duda no podemos dejar de contemplar la seguridad a la que tiene derecho como vicepresidente que sigue siendo, y en esa línea pues procurar que sean ellos la escolta que le da seguridad inmediata, los que también nos ayuden como Ministerio de Justicia a mantener condiciones de seguridad del vicepresidente en la cárcel 4. Recuerden que esto ante la solicitud de la Fiscalía pues es una determinación, una orden judicial a que el Ministerio de Justicia tiene que cumplir. Los procedimientos de investigación continuarán. Luego lo otro, en términos políticos, la Asamblea es la única que sobre este tema se pronunciará y esperamos pues respetuosos de las funciones del Estado que en esa línea también todos comprendamos la situación del segundo mandatario. Y bien, la prensa se mantiene a la expectativa de cualquier tipo de pronunciamiento respecto de lo que ocurra ya en las próximas horas, días, a propósito del juicio, del caso Odebrecht y también esta vinculación, esta orden de prisión que ya pesa sobre el vicepresidente de la República, Jorge Glas. Para esta semana se tiene previsto eventualmente, no se ha fijado día y hora, pero una audiencia que podría realizarse ya en la Corte Nacional de Justicia. Estaremos pendientes de lo que ocurra para las siguientes horas y les presentaremos los detalles en las siguientes emisiones. Hasta aquí nuestro reporte, seguimos con ustedes y más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. En un informe policial emitido en septiembre, se advirtió de un riesgo de fuga de Ricardo Rivera. En el parte se detalla además las rutas de escape por donde el tío del vicepresidente pudo haber burlado su arresto domiciliario. Este martes, Ricardo Rivera hubiese cumplido 4 meses dentro de esta casa. Pero existen accesos en ella que facilitaban que el tío del vicepresidente pueda darse a la fuga fácilmente. Es lo que dice textualmente el informe policial, que además advertía que Rivera ya no tenía grillete. El parte explica en detalle las vulnerabilidades del domicilio. Existe una puerta en el dormitorio que tiene salida al patio posterior del departamento, dice. En el patio hay otras 3 puertas. Una de ingreso al baño de visitas, otra que tiene salida a la vía principal y la tercera se desconoce, ya que está unida a una pared y el cerramiento es bajo, de malla, fácil de subir y saltar fuera del mismo. Para el policía que firma el informe es por esta puerta por donde hubiera podido fugarse el tío del vicepresidente de la República. Y eso, que existe más de una puerta de salida en la casa de Ricardo Rivera, es justamente de lo que fuimos testigos este lunes durante el operativo policial con el que finalizó su arresto domiciliario y se dio su traslado a cumplir prisión. Estaba previsto que salga por esta puerta, la principal, pero por allí únicamente salieron policías. Él nos sorprendía saliendo desde otro acceso. Y este es Ricardo Rivera ya con la camiseta naranja de un PPL, persona privada de su libertad. Fueron tomadas a su ingreso al Centro de Rehabilitación Social Regional de Guayaquil, de donde de no pedirse su traslado a la capital, saldrá únicamente para su audiencia de juzgamiento, o antes, en caso de que se declare culpable, negocie y se lleve a cabo un procedimiento abreviado. Luego de esto, Ricardo Rivera pasará tras las rejas de 3 a 5 años. Dayana Monroy, 24 horas. El bloque legislativo de Alianza País sigue dando largas a su pronunciamiento sobre la situación legal del vicepresidente Glas. En el Palacio Legislativo está Freddy Paredes, a quien saludamos y damos el pase por los detalles. Hola Freddy, buenas tardes. ¿Hay ya declaraciones? Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hace poquísimos instantes concluyó esta reunión de bloque de Alianza País, pero el resultado fue el mismo. No hay un pronunciamiento. La existencia de diferencias internas hace que el bloque legislativo de Alianza País no logre elaborar una propuesta política de consenso sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas, que hoy está detenido. Hay un sector de asambleístas de Alianza País que se mantiene en que se debe defender al vicepresidente de la República y mantener una condición expectante de lo que haga la justicia, mientras otro sector de asambleístas de este movimiento oficialista, dirigidos por el presidente de la Asamblea,
José Serrano sostienen que deberían pedirle al señor vicepresidente de la República que dé un paso al costado o que renuncie a su cargo. Entre estas dos posiciones no se ponen de acuerdo y eso hace que no haya una posición de bloque de Alianza País. A continuación, dos criterios opuestos que se mantienen en el interior de Alianza País. La medida tomada en contra del vicepresidente Jorge Glass de prisión preventiva es excesiva. Eso es algo que tendría que decirle al Ecuador lo que está ocurriendo. Es decir, jurisconsultos de varias tendencias e inclusive asambleístas de oposición han aceptado que la medida de la prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass es excesiva. Eso es algo que a nosotros también lo hemos dicho, lo habíamos dicho. Esperamos, entiendo que el día de hoy el vicepresidente va a presentar también una apelación a esta medida. Esperamos que sea acogida por el sistema de justicia como creemos que es lo justo, ¿no? Yo me ratifico en mi posición. Yo creo que es lo correcto, sin actuar como juez ni acusador, simplemente en aras del bienestar de todos los ecuatorianos. Es una situación muy complicada. Y por eso consideramos y considero, no solamente soy yo, somos algunos compañeros miembros del bloque. Ahí tienen ustedes, son las dos versiones contrapuestas en el interior de Alianza País. Algunos legisladores que ya han abandonado la sede legislativa han dicho que este movimiento político está elaborando un pronunciamiento, una resolución y se tomarán el tiempo que ellos consideren necesario hasta terminar este documento que será a su vez la posición política de Alianza País. Esto es lo que podemos informarles hasta esta hora sobre el pronunciamiento de País en torno al vicepresidente de la República. Volvemos contigo, Gisela, en los estudios. Muy buenas tardes, amigos. Una buena tarde para ti también, Freddy. Muchísimas gracias. Asambleístas de oposición iniciaron la recolección de las firmas para un nuevo juicio político en contra del vicepresidente. Sostienen que esta vez contarán con nuevos elementos. Firmaron las grandes hojas y la pancarta de manera simbólica. La oposición le apuesta nuevamente a un juicio político en contra de Jorge Glass. El primer pedido fue negado por el Consejo de la Administración Legislativa. El Ecuador tiene que sufrir la vergüenza ocasionada por Alianza País de tener un vicepresidente en funciones con prisión. Ahora dicen que tienen más elementos para censurarlo y destituirlo. Unirán los documentos que presentaron en junio pasado y lo que presentó el fiscal Carlos Vaca Mancheno este lunes. En torno a la información venida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde según el fiscal inclusive señala que se desprenden indicios para otro tipo de delitos como son el peculado, el cohecho. Básicamente, el fiscal de Alianza País nos entrega la razón. Por eso la bancada del Movimiento Creo inició la recolección de firmas y a ellos se sumaron los del Partido Social Cristiano y el Movimiento Suma. Es una situación de carácter insostenible. Siempre estuvo claro la responsabilidad política del señor vicepresidente en torno a los sectores estratégicos. Esperan que asambleístas de Alianza País se sumen a este pedido, pero desde el movimiento oficialista ya no cabe un juicio político. Por lo que está vinculado el señor vicepresidente, por lo que ha sido acusado que es la asociación ilícita, no es un causal para juicio político. ¿No cabe un juicio político al vicepresidente? Personalmente creo que no, porque estamos en un proceso legal. Sin embargo, la oposición espera entregar su pedido de manera oficial este jueves con más de 60 firmas de apoyo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Las 7 preguntas que dio a conocer el presidente Lenín Moreno en cadena nacional ya generan reacciones. Para el colectivo Yas Unidos se deben definir los alcances de la pregunta, mientras que para el Consejo de Participación se está atentando contra la estructura del Estado. El Gobierno Nacional entregó este lunes el pliego de preguntas para la consulta popular a la Corte Constitucional. Y aunque la Corte tiene un lapso de 20 días para su evaluación y dictamen, grupos sociales ya están manifestando sus reacciones frente al contenido de las mismas.
estamos contentos con una pregunta que hable sobre los pueblos no contactados. Sin embargo, necesitamos en estos días que quedan hasta que se venga la consulta, saber y especificar hacia dónde se va a extender esas 50.000 hectáreas. Y es que una de las preguntas formuladas por el Ejecutivo aborda la posibilidad de incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní. El Ejecutivo tiene la obligación de aclarar la pregunta con respecto al Yasuní. Que se definan justamente los alcances de la misma. Queremos saber exactamente a qué es lo que se refieren estas 50.000 hectáreas. Por otra parte, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad que entraría en una reestructuración de aprobarse la pregunta planteada, también se pronunció. El mecanismo de consulta popular fortalece siempre la democracia. La interrogante que aborda al Consejo genera otra lectura de su parte. Es una afectación total a la institucionalidad del Estado. Está claro el camino y la hoja de ruta, ¿no? Tomarse las instituciones de control. Según Jarrín, su posición no es defender un puesto, sino defender el derecho que tiene la ciudadanía de participar y controlar lo público. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Moreno analiza desde esta mañana la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus principales actores. Sucede en el Palacio de Gobierno, hasta donde nos trasladamos para que María Gracia Acosta nos lo cuente. Hola María Gracia, buenas tardes, detállanos la información. ¿Cómo estás, Liz? En el Palacio de Gobierno aún no hay definiciones respecto a la situación del vicepresidente de la República y la posibilidad de que desde el Ejecutivo se designe una persona que reemplace mientras esta situación se decide en el ámbito judicial y también en la Asamblea Nacional, donde ya se prepara un posible juicio político. Aquí los ministros y secretarios de Estado que han llegado han manifestado el respeto a la institucionalidad de cada una de las funciones del Estado y también el debido proceso. Sobre la condición que estaría evaluando el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió el secretario de la CENESID, Augusto Barrera. Escuchemos. El proceso, como les he comentado ayer, lo que tuvimos es básicamente una información desde el punto de vista jurídico. El presidente de la República está analizando los escenarios jurídicos. Ustedes saben que perfectamente sobre eso hay una situación en relación a la ausencia temporal y otra en relación a la ausencia definitiva. El presidente está valorando precisamente esos escenarios conforme también avancen las decisiones tanto a nivel de la justicia como a nivel de la Asamblea Nacional. Yo quiero ratificar la instrucción y la orientación del presidente es: hay que seguir trabajando. El presidente de la República cumplió agenda junto con varios ministros y delegados para conocer la situación a detalle del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, manifestó que hubo una propuesta que fue ya acogida por el presidente de la República para incrementar el seguro social campesino de $63 a $100. Para esto, previamente había manifestado cuáles son los ingresos que tiene el seguro social campesino. Anualmente tiene ingresos por $300 millones, de los cuales por parte de los afiliados provienen 10 millones y desde la totalidad de afiliados de la Seguridad Social, $168 millones. Así hubo esta intención de incrementar la pensión jubilar de la Seguridad Social para los campesinos a $100, lo que aseguró Richard Espinosa es una posibilidad viable. Además, Lenín Moreno tomó la lección al presidente del Consejo Directivo del IES respecto al informe de la Organización Internacional del Trabajo y la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchemos. En donde se va a transparentar absolutamente todas las cifras. ¿Cuál es el volumen de ingresos anual del IES y cuál es el volumen de gastos? Y el diferencial positivo o negativo, ¿cómo se soluciona o qué se hace con él? Ya. Nosotros tenemos ingresos en este año de $7.500 millones y tenemos egresos de $6.700 millones. Es decir, en el Seguro General, contemplando todos los seguros que se derivan de tenemos un superávit actual de 800 millones. Yo había estimado en aproximadamente 500 millones,
pero en realidad, porque es una proyección a diciembre de este año, es entre 500 y a 800 millones de dólares por año. Entonces, no nos preocupa en la práctica la situación actual, es más, nos permite seguir haciendo una gestión de eficiencia que la arrancamos hace algún tiempo en el IES, sino que más bien, y nos permite dar el tiempo suficiente como para dar respuestas de reformas legales y otras acciones administrativas que están previstas tomarlas viendo hacia futuro. Además, Richard Espinosa anunció que se realizará un examen total integral actuarial a la seguridad social por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Seguridad Social, una universidad privada ecuatoriana y una empresa especializada en el tema actuarial. Es nuestro informe desde el Palacio de Gobierno. Ahora continuamos con un corte comercial, pero no se vaya de la señal de Teleamazonas, que regresamos con mucha más información. Una buena tarde. Seguimos informando en 24 horas. La policía ofrece $5.000 de recompensa por información sobre los delincuentes que asaltaron y mataron al dueño de un restaurante en Urdesa, al norte de Guayaquil. El hecho se registró anoche cuando la víctima intentó atrapar a los zampones. Este es el instante cuando el zampón llegó al restaurante. En la esquina lo esperó su cómplice en una moto. Una vez que ingresó el malhechor, el individuo de la motocicleta que estaba con casco se acercó más al negocio. La grabación interna del local de comidas rápidas muestra cómo el delincuente sacó una pistola de su cintura, le quitó los celulares a los comensales y un bolso a uno de ellos. Mientras esto ocurría, el empresario cuencano estaba sentado en una mesa afuera del establecimiento. En el momento que el ladrón se subía a la moto para escapar, la víctima trató de retenerlo. Esto hizo que el malhechor le disparara en el pecho, balazo que acabó con la vida del señor de 56 años. Parece que le entró para los pulmones y le traspasó. El crimen ocurrió a las 11 de la noche en las calles Víctor Emilio Estrada y Jiguas, sector Urdesa. Físicamente ya están identificados. Bernardo Avesillas Pozo, a los pocos segundos que le dispararan, murió. A la escena acudieron agentes de criminalística a levantar indicios. El cadáver fue llevado a la morgue para la autopsia de ley. Sus allegados pidieron justicia por lo suscitado. Bien trabajador, mi ñaño, honesto como el nadie. Don Bernardo, como era conocido, tenía el negocio hace un año. Gastó más de $100.000 entre 3 hermanos para poder poner ese negocio. Ante el asesinato del propietario del restaurante ubicado aquí en Urdesa, el jefe de la Policía Nacional de Guayaquil dio a conocer que hay una recompensa para quienes den información de los zampones que huyeron. $5.000 para ser pagados a quien nos den información de primera mano. Los jefes policiales divulgaron la foto del sujeto que disparó. La imagen ya circula en las redes sociales. Según información otorgada, el tipo tendría entre 22 a 25 años, trigueño, de contextura gruesa y mediría 1,80. Paul Tutibén, 24 horas.